No juzgues el día por la cosecha que has recogido, sino por las semillas que has plantado. Robert Luis. Buenos días, maestras y maestros, compañeros y amigos docentes. Bienvenidos a su canal. Yo soy el profe Heraldo. La mejor opción para tu preparación con rumbo hacia los procesos de promoción y admisión. La mejor opción para tu actualización y profesionalización docente. Bienvenidos. El tema de hoy es la conferencia número 8, que se titula Estrategias, actividades y materiales didácticos, a cargo del maestro Ricardo Rangel Álvarez. Y este tema corresponde al dominio 3 y específicamente al criterio 3.2 que estaremos abordando el día de hoy. Agradezco de una manera especial al maestro Óscar de León Flores, director general de Educación Primaria del Estado de Coahuila, a quien le damos la bienvenida y le pedimos que nos dirija un mensaje. Muy buenos días a todas y a todos. Con el placer de saludarlos nuevamente hoy, 1 de mayo, iniciando el mes en la profesionalización docente. Primero que nada, pues al amigo Heraldo, como siempre, mi reconocimiento, mi felicitación, y a todo tu equipo que lograste conformar para estas jornadas académicas sabatinas, que sin duda alguna ya son un referente, no solo en Coahuila, mi amigo, ya se escucha en todo el territorio nacional. Entonces esto habla del profesionalismo de todos los participantes. Te saludo a ti y por supuesto al expositor de hoy, al compañero Rangel, al maestro Ricardo Rangel Álvarez, con este tema súper importante, estrategias, actividades y materiales didácticos, que sin duda alguna está enlazado al tema del sábado anterior, planeación didáctica. Es lo que debe de comprender una planeación, todo este tipo de estrategias, actividades y materiales para llevar a cabo nuestra práctica docente. Y bueno, pues saludo con el gusto también a mi amigo Leonardo Cárdenas Moreno, director administrativo de Primarias Federales aquí en la Secretaría de Educación, y con él saludo a todas las jefas del sector que estoy viendo por aquí, a supervisoras, supervisores, no solo del nivel de primarias, sino de todos los niveles educativos, de preescolar, de secundarias y de primarias, y también de niveles especiales. Entonces, sean todos bienvenidos. Vamos a disfrutar de esta conferencia del amigo Ricardo. Vamos a aprender algo el día de hoy. Te digo que son muy enriquecedoras y hay una referencia. Entonces vamos a aprovechar esta conferencia con este tema súper importante en nuestra práctica docente, y también en la parte directiva. No por ser directivo debe uno de perderse de lo esencial de la práctica educativa, que es estar frente a grupos. Siempre debemos estar al pendiente de lo que sucede en un salón de clases, porque es la esencia de nuestra prestación del servicio educativo. Sean todos bienvenidos. Vamos a disfrutar de esta conferencia, y que tengan un excelente inicio de mes y un excelente fin de semana. Gracias. Gracias, maestro Óscar de León, por este respaldo y por este apoyo a esta iniciativa, con la seguridad de que fortaleciendo nuestras redes de colaboración, llegaremos a más maestros y estaremos en busca de la excelencia académica. Agradezco también de manera especial al maestro Leonardo Cárdenas Moreno, director administrativo del nivel de primarias federales aquí en el estado de Coahuila. Maestro Leonardo, gracias por acompañarnos. Si gusta, gracias, buen día. Darnos un mensaje. Gracias, muy buenos días. Con el gusto de saludarles a todos y cada uno de los compañeros directivos, docentes, ¿verdad? Que el día de hoy están enlazados ya en esta octava sesión, ¿verdad? Ya, pues quedan 5 sesiones todavía por ahí. Pues qué bueno que estén enlazados en este día, que es un día de conmemorar el Día del Trabajo, y sin embargo, pues aquí estamos aportándole
a lo que es la profesionalización. Profesor Heraldo, como sabes, mi reconocimiento, ¿verdad? Mi respeto para ti, para todo tu equipo que has logrado conformar a través de este tiempo y todo, ¿verdad? Sobre todo la finalidad que tiene de apoyar a todos aquellos compañeros, primero que nada, en su profesionalización docente y a los que van a participar en alguno de los procesos, pues aquí se dan a conocer muchos tips, muchas estrategias, ¿verdad? De que a veces pues nos sirven para darnos una idea, ¿sí? No es lo mismo leerlo que ya plasmarlo a la realidad. Agradezco, ¿verdad? Esta invitación y también mi felicitación para cada uno de los participantes y en especial en este día para el profesor Ricardo Rangel, ¿verdad? Con el tema que hoy abordará. Muchas gracias. Gracias, maestro Leonardo, por el apoyo a esta iniciativa. Sigamos fortaleciendo nuestras redes de colaboración. Maestro Ricardo Rangel Álvarez, licenciado en Educación Física por la Escuela Normal de Educación Física de Saltillo, Coahuila. 20 años de servicio activo frente a grupo. Catedrático en nivel superior y de posgrado en diversas instituciones del estado de Coahuila y norte de México. Delegado de la región 2 de la Federación Internacional de Educación Física. Miembro del Comité de Diseño de Reactivos para Ceneval, México. Tutor de trabajos de titulación, de licenciatura y de posgrado. Ponente en congresos nacionales e internacionales en diversos estados de la República Mexicana y países del Centro y Sudamérica. Maestría en docencia de la educación física y maestría en educación con campo en innovación pedagógica. Actualmente cursa el doctorado en ciencias de la educación en la Facultad de Ciencias, Educación y Humanidades de la Universidad Autónoma de Coahuila. Su más reciente galardón, ganador de la Presea Coahuila 2016 al mérito magisterial. Máxima consideración que otorga la Secretaría de Educación Pública en coordinación con el gobierno del estado de Coahuila. Maestro Ricardo Rangel Álvarez, agradezco enormemente tu apoyo y colaboración en este proyecto de jornadas académicas. Bienvenido y adelante con el tema estrategias, actividades y materiales didácticos. Adelante, maestro. Muchas gracias, mi estimado maestro Heraldo Covarrubias. Muy buenos días, tengan todos y cada uno de ustedes. Les saluda su amigo y servidor, Ricardo Rangel Álvarez, desde la tierra de la danza del ojo de agua, del zarape y del pan de pulque. Saltillo, Coahuila, orgullosamente. Maestro Heraldo, pues primero que nada, agradecerte la invitación para el día de hoy. Viene a compartir en esta maravillosa comunidad de aprendizaje en lo que se refiere a esta 8ª jornada académica para la promoción y admisión de los docentes en educación básica. De igual manera, pues bueno, saludo a las autoridades que nos acompañan el día de hoy, al maestro Oscar de León, al maestro Leonardo Cárdenas, por estar respaldando esta iniciativa de una manera importante y significativa para lo que es estas jornadas académicas. Maestro Heraldo, pues felicitarte de una manera muy puntual. Yo considero que este tipo de espacios son muy enriquecedores para el logro de los objetivos que tenemos los maestros. En este sentido, pues aterrizándolo a lo que es la promoción horizontal por incentivos 2021. Y para ello, pues bueno, damos inicio a lo que es la parte de esta 8ª jornada académica para la promoción y la admisión. Dentro de lo que es esta plática, mis estimadas maestras, mis estimados maestros de estos 199 participantes que nos encontramos el día de hoy en esta plataforma Zoom, pues bueno, el objetivo de esta plática, maestras, maestros, es analizar los 5 indicadores correspondientes al criterio 3.2 denominado
utiliza un repertorio amplio y diverso de estrategias, actividades y materiales didácticos acordes con las capacidades y necesidades de aprendizaje de sus alumnos, el cual criterio forma parte del dominio número 3, una maestra, un maestro que genera ambientes favorables para el aprendizaje y la participación de todas las niñas, los niños o los adolescentes. Esto que acabo de mencionar dentro del marco para la excelencia en la enseñanza y la gestión escolar en educación básica, dentro de los perfiles profesionales, criterios e indicadores para el personal docente, técnico docente, asesoría técnico-pedagógica, directivo y de supervisión escolar, dentro de la unidad del sistema para la carrera de las maestras y de los maestros en educación básica. Básicamente, esta es la parte del objetivo que pues estaríamos abordando el día de hoy, estimadas maestras y maestros. Y pues bueno, para poder llevar a cabo el mismo, la estructura que estaremos manejando el día de hoy está considerado lo que ustedes están viendo en pantalla. Vamos a realizar o vamos a iniciar con unos ejercicios en lo que se refiere a unos reactivos en una primera parte. Posteriormente a ello, vamos a realizar el análisis de cada uno de estos 5 indicadores que forman parte de este criterio que ya hicimos mención. Posteriormente a ello, regresamos a un ejercicio de los reactivos en una segunda parte. Vemos las respuestas correctas y por último, cerramos con la parte de conclusiones y o recomendaciones. Este es en la parte de la estructura de lo que estaríamos trabajando en el transcurso de esta mañana. Pero bueno, maestras, maestros, pues me gustaría que esto lo hiciéramos un poco más interactivo, que no sea tanto de manera unidireccional. Les voy a pedir de favor, si tienen ahí cerca de donde ustedes están conectados, de su computadora, su iPad, su teléfono móvil, etcétera, si tienen por ahí una hoja de papel, bueno, que la traigan. Vamos a realizar un ejercicio, el cual los invito, muy importante, en el sentido de que vamos a estarlo abordando en el transcurso de esta plática. En esta hoja les voy a pedir, por favor, que ubiquen 4 columnas. En la primera columna vamos a ubicar la palabra de reactivo y de manera vertical enumeramos números del 1 al 5. Posterior a ello, en la segunda columna, la respuesta número 1, una tercera columna, ubicamos y ponemos respuesta número 2, y una cuarta columna, perdón, la respuesta correcta. Estas serían 4 columnas y estaríamos hablando de 6 filas. Entonces, si tienen ahí lápiz y papel a la mano, ya que este ejercicio lo vamos a estar realizando en el transcurso de esta plática. Como les comento, la finalidad o el objetivo es tratar de tener un acercamiento en base a lo que es el criterio 3.2 que acabamos de mencionar, pero ya visualizado desde un punto de vista en el sentido de los reactivos. En este sentido, también comentarles que vamos a analizar las situaciones de las respuestas y por último, el sentido de cuál es la correcta. Bueno, vamos a iniciar, mis estimadas maestras, maestros, de esta octava jornada académica para la promoción y admisión. Me voy a permitir dar lectura y con base a sus aprendizajes previos, a sus años de servicio, vamos a tratar de dar respuesta al siguiente planteamiento. El maestro Roberto, al revisar los trabajos del cierre de proyecto de sus alumnos en español, se da cuenta que es muy frecuente que los productos son similares y no muestran creatividad ni originalidad en su diseño. Por lo tanto, les asigna muy bajo puntaje. Frente a esta situación, la mejor decisión que debe tomar el maestro para trabajar en futuras estrategias es, inciso A, decir a sus estudiantes que busquen ideas propias porque así desarrolla, de acuerdo a sus propias capacidades,
de investigación y descubrir su creatividad. Inciso B, intercambiar ideas y propuestas entre alumnos y maestros para saber qué implica un saber hacer y así como la valoración de ese hacer en aspectos de la creatividad. Inciso C, planear las estrategias de actividades didácticas que fortalecen el logro progresivo de los aprendizajes y aseguren que los alumnos tengan experiencias que les ayuden a aprender mejor, teniendo en cuenta características y necesidades, así como los elementos centrales del currículo. Inciso D, utilizar actividades didácticas para mejorar el desarrollo de capacidades en actividades variadas, innovadoras, que representen un reto para ellos a partir de los contenidos de enseñanza. Bien, no se me angustien, maestros, no se me preocupen, este es un ejercicio de manera personal, por eso les comentaba que era importante traer esa hojita, y pues bueno, ya tenemos el primer planteamiento. Vuelvo a repetir, con base en sus aprendizajes previos, sus años de servicio y lo que ustedes puedan inferir, vamos a elegir una de estas respuestas. Vamos a pasar al reactivo número 2. De igual manera, para aprovechar la parte del tiempo, conforme vayamos dando lectura, si ya identifican ustedes la que consideran pudiera ser la respuesta correcta, lo pueden realizar ahí en su hoja. En la Escuela Secundaria Técnica número 56 de Saltillo, algunos docentes no están de acuerdo con su horario de clases. Argumentan que en los últimos módulos los alumnos no muestran interés en las actividades, por lo tanto han propuesto en sus respectivos colegiados algunas estrategias. ¿Cuál de las siguientes situaciones consideras que es la más adecuada? Inciso A, conformar equipos para realizar el trabajo colaborativo y juntos construyan su aprendizaje. El docente orientará hacia el descubrimiento de aquello que le resulte significativo de aprender dentro de su vida cotidiana al alumno. Inciso B, dividir la clase en dos momentos. Al iniciar, proponer dinámicas de integración para detectar los intereses de los alumnos con actividades cercanas a su realidad educativa, siguiendo de un trabajo colaborativo donde las acciones del docente estén planteadas en función de la indagación, la creatividad, el pensamiento crítico y la colaboración. Inciso C, asignar el trabajo en equipos y teniendo como estímulo un plan de recompensas a aquellos alumnos que logren superar sus diferencias de interés y tengan acuerdos, se les permitirá usar la tecnología en clase. Por ejemplo, el uso de teléfonos celulares y de tarjetas electrónicas. Por último, el inciso D, con determinación y tacto pedagógico, el docente promueve el trabajo en colaboración para construir el aprendizaje. Por ejemplo, el trabajo en colectivo, aludiendo a aquellos cambios de humor e interés que presentan los alumnos en las últimas clases. Bien, elegimos la que usted considere que es correcta, maestra. Vamos con reactivo número 3. El profesor de la escuela primaria, Frida Kahlo, para favorecer el aprendizaje de sus alumnos, al realizar un experimento en ciencias, se da cuenta que pues, los alumnos requieren de ciertas habilidades específicas para el uso de materiales poco convencionales. ¿Cuál de los siguientes procedimientos es el adecuado para trabajar en función de un docente que genera ambientes favorables para el aprendizaje? Inciso A, organizar el equipo de 2 a 3 integrantes cada uno, explicar tipos de energía, solicitar materiales, exponer condiciones de los materiales, exponer las causas de éxito o fracaso o revisar lo aprendido en la práctica. Inciso B, si es que el maestro emplea materiales didácticos pertinentes al tema, se apoya en tecnologías de información y comunicación, aprendizaje digital y otros materiales que den respuesta al objetivo de aprendizaje. Inciso C, el maestro aborda el tema con lecturas sobre el uso de energía, pide a sus alumnos de tarea que investiguen sobre los tipos de energía, materiales para elaborarlo de manera personal y que se presenten los proyectos en clase y voten los alumnos por el mejor proyecto. El inciso D, que los alumnos revisen literatura sobre el uso de la energía, intercambien algunas ideas, generen el docente, investiguen junto con ayuda de un adulto en casa, qué tipo de materiales pueden utilizar, los alumnos llevan el anteproyecto y eligen la mejor proyecto para trabajar todos el mismo. Al final lo presentan. Bien. Vuelvo a repetir, no se me angustien, maestras, maestros, solamente seleccione la que usted considere que es
la correcta. Para la construcción de los aprendizajes esperados, en el plan y programas, bueno, pues el docente plantea actividades acordes a los contenidos de enseñanza, además de una intervención docente para favorecerlos y emplearlos como tales. ¿Cuál de los siguientes planteamientos, maestras, maestros, cumple con esta premisa? Inciso A, el maestro Miguel comprende la situación de vida de los alumnos y la relación que tiene con su desempeño escolar para el logro de los aprendizajes de manera específica, principalmente con quien más lo necesita. Inciso B, la maestra Jimena identifica que los alumnos tienen características, condiciones, necesidades y formas de actuar y relacionarse con otros, producto de la influencia de su contexto familiar y escolar. Inciso C, la maestra Karina considera los aprendizajes previos de los alumnos, tomando en cuenta sus puntos de vista respecto al contenido de enseñanza a tratar, y a partir de ahí construir con precisión su aprendizaje. Inciso D, la maestra Lupita reconoce los principales procesos de desarrollo y de aprendizaje infantil y adolescente, físico-cognitivo, con base en una intervención docente centrada en los aprendizajes de los alumnos. De igual manera, maestros, la que ustedes consideren. Por último, quinta respuesta del reactivo quinto, respuesta 1. La maestra Lupita trabaja en una escuela primaria indígena y tiene como actividad de aprendizaje elaborar carteles con el tema del plato del bien comer. Pero se encuentra con diversas barreras para comunicar a sus alumnos sobre este contenido. ¿Cuál de las siguientes estrategias favorece a diseñar un canal de comunicación entre la lengua indígena del lugar y el español? Inciso A, seleccionar, organizar y distribuir contenidos para no perder el enfoque pedagógico de la enseñanza del español y apoyarse en la lengua indígena. Inciso B, seleccionar, organizar y distribuir aquellos contenidos significativos que estén relacionados con los principios pedagógicos del plan y programa y que tengan relación con la lengua indígena. Inciso C, realizar modificaciones en sus actividades didácticas para organizar contenidos elementales del español y su relación con la vida diaria en la comunidad indígena. Y por último, inciso D, ignorar aquellos contenidos donde solo tiene el propósito de perfeccionar la lengua, tanto el español, oral y escrito, y darle prioridad a la lengua indígena. Bien, ya acabamos, maestros. Seleccione la que usted considere que pudiera llegar a ser la parte correcta. Bien. Damos inicio. Una maestra, un maestro que genera ambientes favorables para el aprendizaje y la participación de las niñas, los niños y los adolescentes. El criterio dice que es que utilice un repertorio amplio y diverso de estrategias, actividades y materiales didácticos acordes con las capacidades y necesidades de aprendizaje de sus alumnos. El día de hoy, sábado 1 de mayo, en esta octava jornada académica para la promoción y la admisión, estaremos analizando este criterio. E iniciamos con el indicador 3.2.1 que dice, utiliza estrategias y actividades didácticas variadas, innovadoras, retadoras y flexibles en el tratamiento de los contenidos y el desarrollo de las capacidades de los alumnos. Bueno, pues vamos a ver cuáles son los elementos originalmente que son los que están integrados en la parte de este indicador, maestros, que acabo de dar lectura. Y es lo que ustedes visualizan en la parte superior de sus pantallas, marcado en color rojo. Bueno, pues inicialmente este indicador nos plantea un verbo que es utiliza. Y también nos dice que hay que utilizar en este verbo estrategias didácticas y actividades didácticas. Estas estrategias didácticas y estas actividades didácticas tienen 4 características. Deben ser variadas, innovadoras, retadoras y flexibles para el tratamiento de los contenidos para el desarrollo de las capacidades de los alumnos. Bueno, estos son los elementos del indicador. Ahora vamos a analizar la parte de estos elementos. El indicador dice que tú como docente debes de utilizar, utilizar
lo podemos entender como algo que dentro de nuestra práctica docente, dentro de nuestro quehacer profesional, aplicamos, empleamos, utilizamos y dedicamos en el sentido de manera operativa con nuestra práctica docente en nuestros alumnos. Esta aplicación de estrategias didácticas y de actividades didácticas marcan la pauta en el sentido de lo que es la parte operativa en las situaciones de práctica docente. De manera específica, las estrategias didácticas se refieren al conjunto de herramientas pedagógicas traducidas en acciones para el logro de los objetivos de aprendizaje. Y que estas actividades didácticas deben de ser específicas, operativas, para que los alumnos lleven a precisamente la situación de estos objetivos de aprendizaje. Entonces, el indicador me dice que debo de utilizar estrategias didácticas y actividades didácticas con 4 características. Estas actividades y estas estrategias deben de ser variadas. Variadas significa que deben de ser alternativas, que deben de tener diferentes formas de plantear, que debe tener una diversidad y que debe tener una divergencia en el sentido de las actividades didácticas que trabajamos dentro del aula o del patio escolar. Una segunda característica es que deben de ser innovadoras. Estas actividades y estas estrategias con creatividad, con originalidad y con novedad, que yo creo que es una de las características que tenemos los docentes en educación básica para el tratamiento de los contenidos de enseñanza. Una tercera característica que deben de ser retadoras. Estas estrategias y estas actividades deben ser retadoras en que representen un desafío para el alumno, que representa un análisis crítico y de razonamiento. Y por último, deben de ser flexibles. Flexibilidad se refiere a que deben de ser adaptables, manejables y maleables en el sentido de lo que vaya a trabajar esta parte del alumno. Entonces, bueno, el criterio dice que tú como maestro utilices estas estrategias y estas actividades didácticas con estas 4 características. ¿Para qué? Para el tratamiento de los contenidos. ¿Y dónde se encuentran los contenidos de enseñanza? Pues bueno, dentro de los aprendizajes esperados que marca el plan y programa de estudios. En este sentido, desarrollamos capacidades de los alumnos bajo 3 perspectivas, lo que es los conocimientos, las habilidades y las actitudes. De tal manera que este indicador plantea que tú como docente en educación básica, independientemente del nivel educativo en el que trabajes, de tu área y o especialidad, utilices estrategias y actividades didácticas con estas 4 características para trabajar los contenidos de enseñanza que te marca el plan y programa de estudios en el desarrollo de capacidades y habilidades de tus alumnos. Bien, visto de otra manera, vamos a regresarnos, maestras, maestros, a este primer reactivo. En el ejercicio, la hoja que les comentaba yo que íbamos a realizar en la tercera diapositiva, pues bueno, nosotros ubicamos una respuesta 1, ¿verdad? Que dije, en base o con base a su práctica docente, los años de servicio que tengan, tratamos de dar respuesta. Ahora vamos a dar respuesta en la segunda columna donde dice respuesta número 2. Dice, el maestro Roberto, al revisar los trabajos del cierre de proyectos de alumnos en español, se da cuenta que es muy frecuente que los productos son similares y no muestran creatividad ni originalidad en su diseño. Por lo tanto, les asigna muy bajo puntaje. Frente a esta situación, la mejor decisión que debe tomar el maestro para trabajar futuras estrategias es, y vienen las 4 opciones de respuesta. Estoy seguro que con base a la explicación de las 2 diapositivas anteriores, les va a permitir identificar, a lo mejor quizá de una manera más puntual lo que es la parte de esta respuesta. Entonces, usted tiene respuesta 1, ahora en la respuesta 2, si es que usted quiere mantener la misma respuesta, déjela. Si es que ahora dice, no,
siempre no era esta, considero que ahora es esta la correcta. Pues bueno, aquí se los dejo, maestro. Perfecto. Siguiente indicador 3.2.2. Plantea a los alumnos actividades didácticas cercanas a su realidad y contexto que impliquen indagación, creatividad, pensamiento crítico, colaboración y en las que participen con entusiasmo y sin temor a equivocarse. Bien. Vamos a analizar cuáles son los elementos que integran este indicador, estimadas maestras y maestros, de esta octava jornada académica para la promoción y la admisión. Hay un verbo marcado en color azul que me dice que yo como docente en educación básica debo de plantear con mis alumnos actividades didácticas. Estas actividades didácticas cercanas a su realidad y contexto, con 4 características, que sean de indagación, que sean de creatividad, de pensamiento crítico y de colaboración. Para que participen con 2 características, con entusiasmo y sin temor a equivocarse. Bueno, estos son los elementos que integran la parte del indicador. Vamos a ver a qué se refiere ya de una manera más específica. Bueno, el verbo de plantear, tú como docente en educación básica, dentro de tu área especial o nivel que te desenvuelves, pues bueno, el plantear significa que tú como docente puedas trazar, puedas proponer o puedas proyectar ante tus alumnos, si es que trabajas en preescolar, primaria o secundaria, dependiendo del nivel educativo, área y o especialidad, actividades didácticas. Ya sabemos que las actividades didácticas son acciones específicas, operativas para desarrollar por parte de los alumnos para el logro de los objetivos de aprendizaje. Bueno, ya sé que debo de plantear con mis alumnos actividades didácticas. ¿Con qué elementos? Bueno, cercanas a su realidad y contexto. Es decir, que estas actividades didácticas deben de estar directamente relacionadas con lo que es la vida cotidiana del alumno, que estén dentro de un contexto interno en el que el alumno se desenvuelva, puede ser dentro de la escuela, puede ser dentro del aula, puede ser dentro del patio escolar, puede ser dentro de su ámbito familiar o escolar, que en un momento determinado el alumno vea cuál es la utilidad que le va a dar a la parte del tratamiento de ese aprendizaje o de ese contenido de enseñanza. Entonces, estas actividades deben de estar cercanas a la realidad y al contexto. Pero el indicador también me dice que estas actividades cercanas a la realidad y contexto deben de tener 4 características: de indagación, de creatividad, de pensamiento crítico y de colaboración. De indagación se refiere a que estas actividades didácticas, pues bueno, los alumnos investiguen, los alumnos experimenten, los alumnos formulen hipótesis en relación al objetivo de enseñanza que tú vayas a estar trabajando. Otra característica cercana a la realidad y el contexto es que deben de ser actividades didácticas con creatividad. Significa que puedan ser novedosas, que puedan ser de invención, que puedan ser de construcción para la parte de los aprendizajes en el alumno. Una tercera característica es que debe de tener un pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico, dentro de los retos cognitivos con los que tiene el alumno, es de que desarrolle su capacidad de análisis, que esas actividades didácticas desarrollen su capacidad de síntesis y que esas actividades didácticas desarrollen su razonamiento. De igual manera, el indicador nos dice que estas actividades didácticas deben de ser de colaboración, en el cual sea lo que es el trabajo en equipo, que sea el trabajo en compromiso, en sinergia y que se trabaje de manera colaborativa. Estas actividades didácticas en las que participen los alumnos con entusiasmo. El entusiasmo lo podemos identificar como actividades que los alumnos los cautiven, actividades en las que los alumnos puedan tener ese índice de admiración. Por ejemplo, en el caso de preescolar, que es muy común estas actividades, que sean actividades de atracción, de pasión, que en un momento determinado generen la parte de interés del alumno.
Y que un elemento muy importante que nos dice este indicador es de que el alumno lo realice sin temor a equivocarse. Es decir, nosotros como docentes en educación básica tratar de inyectar seguridad y confianza en el alumno para plantear estas actividades didácticas con estas 4 características y que participen con estos elementos de cautivación, admiración, seguridad y confianza en el alumno. Bien. Ante ello, voy a dar lectura al planteamiento del reactivo número 2. Vamos a ver si es que usted mantiene esa respuesta número 1 o si con base en lo que ya hemos explicado, usted decide cambiarla. Dice: en la Escuela Secundaria Técnico número 56 de la ciudad de Saltillo, algunos docentes no están de acuerdo con su horario de clases. Argumentan que los últimos módulos de los alumnos no muestran interés en las actividades, por lo tanto han propuesto en sus respectivos colegiados algunas estrategias. ¿Cuál de las siguientes situaciones consideras que es la más adecuada? Maestras, maestros de esta 8ª jornada académica para la promoción y admisión, con base en la explicación de las 2 diapositivas anteriores, seguramente pueda usted ya identificar cuál es la respuesta correcta. Bien. Indicador 3.2.3, mis estimadas maestras, maestros. Ánimo. Emplea con los alumnos materiales didácticos pertinentes y disponibles, incluidas las tecnologías de la información, de la comunicación, conocimiento y aprendizaje digital, así como de apoyos específicos para atender sus necesidades particulares. De igual manera, vamos a identificar cuáles son los elementos que integran este indicador. Bueno, pues nos plantea un verbo que dice que emplea, o que nosotros vamos a emplear. Materiales didácticos. Estos materiales didácticos deben de ser pertinentes y disponibles, y que estos materiales didácticos pertinentes y disponibles se deben de incluir 4 elementos: las tecnologías de la información, de la comunicación, del conocimiento y del aprendizaje digital, así como de también apoyos específicos para atender sus necesidades particulares. Bueno, vamos a analizar la parte de este indicador. El término de emplear o el verbo de emplear, pues lo podemos analizar como algo que utilizamos, algo que usamos, algo que aplicamos. Entonces, vamos a utilizar, ¿sí?, materiales didácticos. ¿Qué son los materiales didácticos? Pues bueno, herramientas concretas con un enfoque pedagógico que coadyuven en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Todo lo concreto que nosotros pudiéramos llegar a trabajar dentro de nuestra práctica docente. Pero este indicador, maestras, maestros, nos dice que estos materiales didácticos que nosotros utilizamos dentro de nuestra práctica profesional deben de ser pertinentes y disponibles. Entendemos a pertinente y disponible como materiales didácticos adecuados, oportunos, que sean de correspondencia a base de las características de nuestros alumnos, que sean utilizables, que sean aptos, que sean útiles para la parte del tratamiento de los contenidos de enseñanza. Y nos dice que estos materiales didácticos pertinentes y disponibles deben de incluir a las tecnologías de la información, de la comunicación, del conocimiento y del aprendizaje digital. Las tecnologías de la información, maestras, maestros, se refieren a los ordenadores o a los equipos digitales para almacenar y procesar esta parte de los datos, así como emitir las situaciones de referencia. En el caso de las de comunicación, pues bueno, estos materiales didácticos que tengan un contacto de un diálogo verbal o corporal, ya pueda ser sincrónico o asincrónico, bajo un objetivo determinado. Este material didáctico pertinente y disponible debe de tener conocimiento, que lo entendemos como el proceso mental para la adquisición de información
procesada bajo una perspectiva cognitiva y de razón, que es prácticamente la parte del proceso mental que realiza el alumno. Por eso es de que los aprendizajes esperados, ustedes identifican que inician con la parte de un verbo. ¿Por qué? Porque es lo que desarrolla el alumno mentalmente en función del contenido de enseñanza. Incluido también lo que es el aprendizaje digital, que pues bueno, es el proceso de aprendizaje por medio del cual las herramientas virtuales, cibernéticas y digitales. El ejemplo más claro que vamos a abordar es el que estamos viviendo actualmente en las situaciones de las clases a distancia. Aquellos materiales que en un momento determinado nosotros los docentes realizamos y con base a las características que tienen nuestros alumnos, pues tuvimos que hacer mucho uso de la tecnología de la información, de la comunicación, para la comunicación sincrónica o asincrónica de nuestros alumnos, para tratar de trabajar el conocimiento por medio del aprendizaje digital. Este indicador, maestras, maestros, nos dice que así también hay que apoyarnos en los apoyos específicos. ¿Cuáles son los materiales y recursos tradicionales didácticos que nosotros, el docente en educación física, la educadora, el docente frente a grupo de secundaria y o educación especial, utilizamos en el día a día dentro de lo que es la práctica docente? Y estos materiales didácticos pertinentes y disponibles, bueno, van a atender las necesidades particulares que den respuesta a los objetivos de aprendizaje. Esto significa que tomando como referencia la sesión número 7 que estuvo el maestro Samuel con respecto a la planificación didáctica, es de que todos los elementos curriculares que integran la parte de la planeación deben de estar directamente relacionados con lo que es el objetivo de aprendizaje. Y en este caso, los materiales didácticos no son la excepción. Bien. El profesor Luis de la escuela primaria Frida Kahlo, para favorecer el aprendizaje de sus alumnos, pues bueno, tiene que realizar un experimento en ciencias y se da cuenta que los alumnos requieren de ciertas habilidades específicas para el uso de materiales poco convencionales. ¿Cuál de los siguientes procedimientos es el adecuado para trabajar en función de un docente que genera ambientes favorables para la aprendizaje? Estimadas maestras, estimados maestros de esta plataforma Zoom, estos 233 participantes, con base en las dos diapositivas anteriores que acabamos de explicar, seguramente usted pueda identificar ahora de una manera más pertinente la respuesta correcta. Indicador 3.2.4. Considera los saberes de los alumnos, sus ideas y puntos de vista respecto al contenido a abordar en la construcción o precisión de nuevos aprendizajes. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos dice este indicador. Vamos de igual manera, vamos a analizarlo aparte de estos elementos que lo integran. Pues bueno, como ustedes se fijan, hay un verbo nuevamente. Este verbo es considera. ¿Qué hay que considerar? Pues los saberes de los alumnos y las ideas y de los puntos de vista. Esta consideración que tú, maestro en educación básica, seas educadora, seas docente en educación física, docente en educación primaria, seas docente de secundaria y o de educación especial, debes considerar saberes de tus alumnos, ideas y puntos de vista con respecto a ¿qué? Al contenido que nosotros vamos a abordar. ¿Dónde se encuentran los contenidos? En los planes y programas de estudio, en los aprendizajes esperados. Estos contenidos a abordar para la construcción y la precisión de nuevos aprendizajes. Bueno, vamos a ver a qué se refiere esta parte. Considerar, tú, maestra, maestro, significa que puedas conceptualizar, que puedas estimar, que puedas sopesar saberes de tus alumnos.
Estos saberes en tus alumnos, como normalmente los conocemos, son los aprendizajes previos respecto a las experiencias de aprendizaje. Era lo que Piaget en su momento, o Sam Piaget en su momento hablaba sobre la estructura del aprendizaje en relación del andamiaje. Pues bueno, y que precisamente dentro de esa construcción del aprendizaje vienen las situaciones de los aprendizajes previos de nuestros alumnos para abordar el contenido de enseñanza. Pero estos saberes de los alumnos, estas ideas o puntos de vista, estos juicios de valor que tienen nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestras niñas, estas conjeturas, estas perspectivas, estas opiniones que normalmente a veces la lanzamos a manera de una pregunta dentro del aula escolar o dentro del patio escolar, deben de estar enfocadas al contenido que yo vaya a trabajar. Y ese contenido que yo voy a trabajar me lo marca el plan y programa de estudio. Este plan y programa de estudio, en el que el alumno, vamos a la parte de la construcción, que la podemos entender como la creación, el diseño o la elaboración, que el docente favorece o coadyuva para que el alumno tenga a la situación de nuevos aprendizajes. Esta precisión de los nuevos aprendizajes es que se tenga que dar con exactitud, que se tenga que dar con especificidad de manera particular en relación a la parte de un aprendizaje. Si yo les cito una analogía para poder quedar un poco más claro con respecto a esto, sería lo siguiente. Imagínense que un docente quiere enseñar a sus alumnos el algoritmo de la multiplicación. Pues bueno, la lógica te indica que de manera previa los alumnos deban de aprender a sumar y aprender a restar para poder consolidar el algoritmo de la multiplicación. Y precisamente en la suma, vaya la redundancia, de la resta, me va a llegar para el logro de la multiplicación. Entonces, es esa construcción y que ahí más adelante vamos a la división, vamos a raíces cuadradas, etcétera. O sea, fíjense cómo ese andamiaje de esos contenidos tienen que tener una relación en la parte de la construcción. Seguramente aquel alumno que no tenga consolidado los algoritmos básicos, pues bueno, muy difícilmente vaya a poder responder los más complejos. Ok, maestras, maestros, vamos a la segunda respuesta de este reactivo. Para la construcción de los aprendizajes esperados, bueno, el docente debe plantear actividades acordes al contenido de enseñanza, además de una intervención docente para favorecerlos y emplearlos. ¿Cuál de los siguientes planteamientos cumple con esta premisa? Maestras, maestros, con base en las dos diapositivas que acabamos de mencionar, explicar, seguramente usted ya pueda tener de una manera más precisa las situaciones de la respuesta correcta. Bien. Indicador 3.2.5, maestras, maestros. Último. Ya vamos casi con el cierre. Realiza ajustes en el desarrollo de las actividades didácticas a partir de los avances y dificultades de sus alumnos para evitar la creación de barreras en su aprendizaje y participación. Bien. Los elementos que integran la parte de este indicador, de igual manera es un verbo, me dice que yo como docente en educación básica realizo ajustes en el desarrollo, en actividades didácticas a partir de avances y dificultades para evitar la creación de barreras en su aprendizaje y participación. Bueno, esos son los elementos que integran el indicador. Ahora vamos a analizar estos elementos. Bueno, el verbo me dice que realice. Realizar
lo puedo yo identificar, bueno, algo que concreto, algo que visualizo, algo que realizo, hago dentro de mi práctica docente del día a día, dentro del aula o del patio escolar. Realizamos ajustes en el desarrollo durante el proceso. Estos ajustes pues nos permiten reorientar, nos permiten modificar o nos permiten adaptar actividades didácticas. Entonces hay que realizar ajustes durante el desarrollo de actividades didácticas. ¿Qué son las actividades didácticas? Bueno, ya lo hemos mencionado, actividades específicas y operativas para desarrollar por parte de los alumnos en el logro de los objetivos de aprendizaje. Estos ajustes que vamos a realizar en las actividades didácticas, ¿a partir de qué las vamos a realizar? Bueno, el indicador nos dice que a partir de los avances que tengas tú como maestro, dentro de la progresión, dentro de la evolución o dentro de la consolidación, ¿sí? Que en un momento determinado pudiéramos nosotros llegar a tener con el grupo. Pero también hay la contraparte, ¿sí? Hay estos ajustes, estas orientaciones o estas modificaciones, las vamos a realizar también ante las dificultades que se presenten, ante las complicaciones, los problemas o las adversidades del día a día, que nosotros, los que nos encontramos frente a grupo, sabemos de ello. Ahora, estos ajustes, maestros, que vamos a realizar de las actividades didácticas a partir del avance y de la dificultad, las vamos a realizar para evitar la creación de barreras de aprendizaje, para evitar las barreras de participación de los elementos socioculturales y familiares externos que limitan el aprendizaje y la participación. ¿Qué significa esto? Pues bueno, usted, maestra, maestro, los 237 que nos acompañan el día de hoy, pues dentro del contexto escolar, en la escuela primaria, secundaria o jardín de niños que trabajamos, pues bueno, está un contexto interno y externo escolar, con ciertas características. Es decir, hay cierto tipo de familias, tenemos cierto tipo de alumnos, cierto tipo de colectivo docente, que en un momento determinado, esas características del contexto escolar, interno y externo, me marcan la pauta para mi práctica docente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que tú docente frente a grupo trabajes en un sector rural, a trabajes en un sector periférico o que trabajes en un sector urbano. Fíjense cómo esas partes de los contextos, ¿sí? O nos pueden favorecer o nos pueden dificultar la parte de la práctica docente. Entonces, este indicador nos dice que en función de donde esté tu contexto y de donde tú estés trabajando, si realices ajustes en tus actividades didácticas a partir de estos avances, de estas dificultades, para evitar la creación de esas barreras del aprendizaje que tengamos en nuestros alumnos. Barreras del aprendizaje que pueden ser definidas por la parte de ese contexto en el que nosotros nos podamos llegar a desempeñar. De hecho, si ustedes identifican cuál cierto tipo de problemáticas pudiera llegar a haber en un contexto periférico, qué tipo de problemáticas hay en un sector urbano o en un sector rural, ¿verdad? Bien, es por ello que damos lectura a la parte de este quinto y último reactivo. Dice, la maestra Lupita trabaja en una escuela primaria indígena y tiene como actividad de aprendizaje elaborar carteles con el tema del plato del bien comer, pero se encuentra con diversas barreras para comunicar a sus alumnos sobre este contenido. ¿Cuál de las siguientes estrategias favorece a diseñar un canal de comunicación entre la lengua indígena del lugar y el español? Maestras, maestros de esta octava jornada académica para la promoción y admisión de este sábado 1 de mayo, con base en las dos diapositivas anteriores, seguramente pudiéramos identificar la respuesta que es correcta. Bien. Mis estimadas maestras y maestros, en la última columna vamos a ubicar la parte de las respuestas correctas. El ejercicio ahorita lo vamos a retroalimentar más adelante
Y aquí vamos a hacer una observación y una acotación muy precisa con respecto al objetivo de la parte de esta actividad. Pero bueno, hay para que las anoten, por favor, en la última columna. La primera respuesta, la correcta es la D. Del segundo reactivo, la respuesta correcta es la B. Del tercer reactivo, la respuesta correcta es la B. Del cuarto reactivo, la respuesta correcta es la C. Y del quinto reactivo, la respuesta correcta es la C. Bien. Conclusiones, mis estimadas maestras y maestros. Dentro de este perfil profesional número 3, denominado una maestra, un maestro que genera ambientes favorables para el aprendizaje y la participación de todas las niñas, los niños y los adolescentes, analizamos lo que es la parte del criterio 3.2, que dice: utilice un repertorio amplio y diverso de estrategias, actividades y materiales didácticos acorde con las capacidades y necesidades de aprendizaje de sus alumnos. Los 5 indicadores que estuvimos analizando por medio de las diapositivas, analizando por medio del ejercicio del reactivo, ya es ver cómo dentro de una manera práctica, teórica práctica, ubicamos en el sentido que se pudiera presentar dentro del instrumento de valoración. En este sentido, yo les diría que será muy importante que en el momento en el que usted lectura a la parte de estos perfiles profesionales, pues bueno, trate de entender qué es lo que me pide la parte en el sentido del criterio para poder tener una mejor comprensión, y que en este sentido, al momento de que me llegue la parte del planteamiento del reactivo, pues bueno, yo le pueda darle una respuesta de manera adecuada. La situación con respecto a la parte de la situación de estas conclusiones, mis estimadas maestras, maestros de esta octava jornada académica, pues bueno, es de que reflexionemos sobre la importancia que tiene la parte de la lectura bibliográfica para poder presentar esta parte del examen. La capacitación y la actualización en este proceso de valoración del instrumento del examen de conocimiento y habilidades es una situación fundamental. Por eso yo los invitaba a que hicieran el ejercicio en la hoja, porque en la primera parte, cuando yo daba lectura de todo el reactivo, pues seguramente ustedes, entre el análisis que realizaban y la lectura y la comprensión, pues era el estrés, y a lo mejor decía, no, pues no tengo ni la más mínima idea de cuál pudiera llegar a ser la parte de esta respuesta correcta. Y pues quizá la pudieron llegar a inferir, o como yo les dije, con base en los aprendizajes previos, pues ustedes pudieran dar la respuesta. Pero seguramente en el momento de usted dar la respuesta número 2, al momento en el que analizamos el indicador, qué es lo que me solicitaba, qué es lo que me pedía, pues seguramente puede ser que la respuesta la pudieron que ustedes haber cambiado y o identificar con mayor exactitud o con mayor precisión. Bueno, maestros, cuando ustedes lean, cuando ustedes comprendan, cuando ustedes organicen su bibliografía de estudio, se van a dar cuenta que con mayor facilidad van a identificar ustedes de estas 4 opciones de respuesta la que es correcta. Pero sí es importante reflexionar sobre esos elementos de la lectura, este tipo de espacios de estas jornadas académicas que están bien llevar con el maestro Heraldo, de manera autónoma, que ustedes puedan llegar a estudiar. Pues bueno, ya se dieron cuenta que es una situación fundamental. ¿Por qué? Porque valorar los elementos teóricos, tal como los dimos lectura, es importante ver cómo esos elementos teóricos se aplican en un escenario práctico para el análisis y valoración. Es decir, se van a identificar ustedes que hay casos de aprendizaje en la que dicen, esto es lo que me dice el indicador, cómo lo resuelvo de manera práctica. Habrá unos indicadores que dentro de lo teórico me lo lleguen a plantear tal cual, pero sí es importante
que nosotros visualicemos la lectura de los indicadores para poder llegar a la parte lo mejor preparados del examen. Algunas recomendaciones previas que yo les puedo sugerir para la parte del examen, pues bueno, pues originalmente, maestras, maestros, es de que ustedes compilen la bibliografía correspondiente a la guía de estudio. Tengo entendido, a reserva de que alguien me corrija con este dato, que esta se publica el próximo 14 de mayo en la página oficial de Lusican. Se publica lo que es la parte de la bibliografía. Otra recomendación, pues, es de que usted defina el número de días a la semana que planea dedicar al estudio. De preferencia, si puede hacer algo de manera diaria, aunque sea un ratito, que usted bautice un tiempo para decir cuántas horas va a estudiar cada día, sin que, pues, obviamente le interrumpa sus otras obligaciones. Otra recomendación, pues, es de que programe las sesiones de estudio, realice un calendario de manera personal para distribuir aspectos de evaluar entre el tiempo disponible que usted tenga. Sabemos que pues el ámbito de la familia, el ámbito laboral, de la escuela o académico, pues en un momento determinado nos pueda llegar a dificultar la parte del proceso. Sin embargo, es importante que usted ante este proceso de valoración que va a enfrentar en estas 3 fechas que plantea el Lusican, pues bueno, programe estas sesiones de estudio. Dedique más tiempo de estudio a aquellos temas que usted considera que son su mayor debilidad o que no entiende muy bien o que le preocupen más. Eso es importante. Estudie en un lugar cómodo, que sea iluminado, ventilado, libre de distracciones. Trate de no tener el celular ahí a la mano. Hay una palabra que se llama procrastinación, que se refiere a que ante cualquier situación pues nos podemos llegar a distraer y que en un momento determinado nos perdamos del objetivo, en este caso de la lectura que nosotros realicemos. Hay que estudiar con tiempo. Dejar todo para el final, maestros, lo que va a provocar es estrés y le va a impedir que se concentre de una manera adecuada. Tratar de asimilar toda la parte de la información, nos vamos a bloquear y vamos a decir, no, esto es mucho y pues bueno. Hay que dormir, hay que descansar bien un día antes del examen y de la aplicación del mismo. Ese día que presenten el examen, maestras, maestros, trabajen lo más rápido y cuidadosamente posible sin invertir mucho tiempo en cada una de las preguntas. La pregunta que de plano diga, esta no me la sé, pásese a la siguiente. Hay que tratar de ubicar lo que usted conozca para tratar de asegurar primero la parte de estos reactivos. Muy importante, lea con detenimiento lo que le están preguntando. Este es fundamental. Traducción, comprensión lectora. Lea con detenimiento lo que le están preguntando. Examine todas las opciones antes de hacer su elección final. ¿Sí? Recuerden, 4 opciones de respuesta. 3 distractores, una solamente es la correcta. Durante el examen, adopte una estrategia para responder las preguntas difíciles. De preferencia, a mi gusto, déjalas al final y monitoree el tiempo durante el examen. Es decir, normalmente en estos simuladores o donde los aplican, hay un reloj en el cual, pues ahí nos dicen cuánto tiempo nos va quedando. Que a veces nos olvidamos del tiempo y de repente dicen media hora y pues bueno, ahí nos quedan bastantes preguntas por resolver. Bien, mis estimadas maestras, maestros. Por último, miren, esta bibliografía de la que yo les acabo de dar a hacer mención, que se publica el 14 de mayo, va a estar ubicada bajo el tema que ustedes están viendo por aquí. Miren, el perfil docente de la docencia que queremos está estructurado en 4 dominios, ¿sí? El primer dominio tiene 3 criterios, el segundo dominio tiene 3 criterios, el tercer dominio 4 criterios y el cuarto dominio tiene 3 criterios. Estos criterios, ¿qué creen? Pues son los que organizó el maestro Heraldo para estas jornadas académicas de promoción y de admisión. ¿Por qué? Porque con base a cada uno de los criterios que acabamos de mencionar,
como hicimos el ejercicio del día de hoy, pues bueno, hay indicadores que se relacionan directamente con la parte de este criterio. ¿Cuál es mi sugerencia? Bueno, mi sugerencia es que en el momento en el que se publique la bibliografía, trate de identificar qué lecturas, qué contenidos o qué documentos van a empezar a ubicar en cada uno de los indicadores. Por ejemplo, el plan y programa de estudios, qué indicador es el que me lo plantea, los consejos técnicos escolares, qué indicador es el que me lo plantea, por ejemplo, la Ley General de Educación, artículo 3º, qué indicador es el que me lo plantea. Y a lo mejor usted pueda decir, el día lunes yo me pongo a leer sobre el indicador número 1, el día martes sobre el dominio número 1, perdón, el día martes sobre el dominio número 2, el día miércoles sobre el dominio número 3 y las lecturas que lo integran. Uno de los elementos que dicen mucho los maestros es de que dicen, no, es que las preguntas o se parecen mucho o me vuelven a preguntar lo mismo de diferente. No, la situación es de que en el momento en el que usted identifique la lectura en función de lo que es el indicador, le va a ser más fácil poder saber qué es lo que le están preguntando mis estimadas maestras, mis estimados maestros. Bien, pues esto sería todo por parte de un servidor, Ricardo Rangel Álvarez. Les mando un cordial saludo desde la tierra del zarape, desde la tierra de la danza del ojo de agua y del pan de pulque, Saltillo, Coahuila. Cámaras y micrófonos con el maestro Heraldo Covarrubias. Adelante, maestro. Maestro, amigo Ricardo Rangel, muchísimas gracias por tu excelente conferencia, por tu atinada forma de organizar la información. De manera personal me gustó mucho, creo que a los compañeros también les agradó mucho la forma en que lo presentaste, muy productivo, muy práctico. Compañeros, compañeras, ¿alguna duda, alguna aportación que quieran realizar, algún comentario, alguna duda que quieran externarle al maestro Ricardo Rangel, conferencista el día de hoy? Por aquí en los comentarios, pues son de felicitación y de agradecimiento, maestro Ricardo. Les parece muy práctica, muy acertadas las participaciones. Maestro Aldo Torres, si gusta prender su micrófono, lo escuchamos. Bueno, aquí alguna pregunta que realizan. Me voy a dar la oportunidad de responderla. Dice, mi duda es si será posible que pasar el examen. Ténganlo por seguro que van a pasar su examen. Deben de tener confianza en sí mismos y presentar esa evaluación con la seguridad de que lo van a lograr. Aquí la situación no es pasarlo, sino quedar en los primeros lugares, ya que se va a realizar una lista desde el promedio más alto, considerando el instrumento de valoración, así como los elementos multifactoriales, y a partir del primer lugar hasta donde llegue el presupuesto de las asignaciones, hasta ahí se cortará. Entonces, no piensen en pasarlo, piensen, decídanse, organicen su tiempo. Las recomendaciones que les hizo el maestro Ricardo, organizar el tiempo, organizar los documentos para estudiar. Yo les he hecho mucha hincapié, por lo menos 1 hora diaria de estudio y de preparación, para que lleguen seguros y que lleguen bien preparados. Entonces, no solamente pasar, hay que obtener los primeros lugares para que puedan ser acreedores a esta promoción. Sí, maestro, si me permite, maestro Heraldo. Adelante. Miren, compañeros docentes, educación básica, hay que tener bien definido que ustedes van a entrar en la parte de una inversión de tiempo. Y esa inversión de tiempo, como lo comentaba el maestro Heraldo, en el sentido de organizar sus tiempos, organizar sus horarios, inclusive de sacrificar ciertas cosas, le van a permitir a usted acceder a la parte de un estímulo económico.
Pero ese estímulo económico, pues obviamente no va a llegar por sí solo. Tiene que trabajar para la parte de ello. Recuerden que estos estímulos se van a otorgar en función de una lista de prelación. Entonces, seguramente cada uno de los estados, dependiendo de ese presupuesto, pues dicen, va para tantos maestros. Pero miren, yo creo que la principal barrera que nosotros debemos de quitarnos es en el sentido de que está muy difícil o no lo voy a pasar. Desde ahí ya estamos mal. Más bien, deberíamos de ocuparnos con estas recomendaciones que acabamos de hacer, pues para que nos vaya obviamente lo mejor posible. Aquí lo ideal es de que usted lea, analice, vea este tipo de jornadas académicas. El maestro Heraldo está ofertando la parte de estos cursos. Entonces, toda esa inversión, en un momento determinado, usted presenta el examen, se dictamina y el resultado es de que, pues, no sé si en el mes de septiembre, octubre, usted vaya a un cajero automático, ingrese su tarjeta y vea depositado su estímulo económico y que diga, ok, valió la pena. En ese momento es donde usted ahí va a recoger la parte del resultado. Pero si usted mete la tarjeta y no salió nada, no es por el hecho de que, o no se capas mucho menos, sino que no tuvo la inversión en el sentido del tiempo. Pasa el examen quien se prepara, pasa el examen quien se dedica, pasa el examen quien adquiere ese compromiso. Y el compromiso lo tiene que hacer con usted mismo. Les agradezco mucho su asistencia a este proyecto, a estas jornadas académicas. Le reitero mi agradecimiento al maestro Oscar de León y al maestro Leonardo Cárdenas, que nos han acompañado cada sábado aquí con nosotros. Le reitero mi agradecimiento a todos los conferencistas que se sumaron a estas jornadas académicas. A todos los participantes, maestras y maestros, gracias por acompañarnos cada sábado con la seguridad de que lo que vamos compartiendo va a fortalecer nuestro estudio y nuestra preparación. Y de esta manera vamos a incrementar nuestras posibilidades de tener resultados exitosos. Si es de su agrado el contenido de este canal, regalen un pulgar arriba. Si aporta a su actualización y a su profesionalización, los invito. La invitación está sobre la mesa. Suscríbanse al canal y sean parte de esta iniciativa, sean parte de este proyecto. Les reitero mi agradecimiento, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos en la próxima conferencia. Muchas gracias. Maestro, nada más si me permite una última cosa, ahí en el chat se encuentra ya la presentación, maestros, para que por si gustan descargarla. En el chat, la presentación que acaban de visualizar ustedes ahorita, ahí la pueden localizar en el chat. Ajá. Muchísimas gracias. Gracias. Excelente fin de Muchas semana, gracias. maestros, maestras. Hasta luego. Nos Excelente vemos el próximo participación. sábado. Igualmente, profe. Gracias, Orlando. gracias. Ánimo, Ricardo.